Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, de comprender y analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país y la diferente temática que podamos abordar. Hoy estaremos hablando de un tema de mucho interés, no solamente para la salud de nosotros, los ciudadanos, sino también de la profesionalización que hay en los diferentes sectores y las especializaciones que se pueden hacer para que los servicios de salud, los servicios de educación en salud sean mucho mejor o tengan la parte técnica profesional adecuada y no como comenta la gente en la calle, como dice hoy me encontré, para que usted entienda el mensaje, hoy me encontré a un vendedor de verduras que ya días le compro y me dice, nombre doctor, me dice, yo quiero que me nombren como Procurador General de la República o como magistrado de la Corte Suprema de Justicia o como fiscal general de la República porque nombraron un abogado como director del Seguro Social. Veremos qué capacidad tiene, porque podrá tener muy buena capacidad como abogado y el tiempo que ha estado trabajando en el seguro, pero se requiere tener las dos formaciones, la formación legal administrativa como la formación médica, y hablo de esto porque parte de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con este tema de zapatero a tu zapato y no andar buscando los diferentes aspectos que en lugar de beneficiar a la mayoría del pueblo hondureño lo que hacen es perjudicar. De hecho, la gente sigue muriendo en los hospitales porque el servicio sigue igual o peor. La gente sigue muriendo en la emergencia del Seguro Social, en la emergencia del Hospital Escuela, el Mario Catarino Rivas, y en el resto de hospitales, porque la atención sigue igual. Y si no se sabe qué es lo que se tiene que hacer, pues la cosa sigue empeorando cada día. Y mientras pasan los días, muere mayor cantidad de población, lamentablemente. Así que es importante en este caso, pues, zapatero a tu zapato. O como sucedió cuando Ricardo Maduro Yoes nombró de ministro a un administrador de empresas en la Secretaría de Salud, que el sistema de salud retrocedió 50 años luz, eliminando los programas de salud, por lo tanto eliminando lo que fue la atención primaria en salud, la prevención y la educación en el área de la salud. Pues bueno, eso es lo que nos queda. Y para hablar de este y otros temas, es importante que entendamos que la población también debe organizarse para poder tener los beneficios que a través de una organización y a través de las leyes que se puedan solicitar en el país, pues tengamos esa oportunidad. Y de una u otra forma nos interesa a nosotros, en este caso, pues ver si a través de las organizaciones gremiales o profesionales también tenemos la oportunidad de tener mejores beneficios profesionales. Así que para hablar de estos temas que hemos comentado el día y de otros temas más, tenemos a una invitada especial, a la máster Rosy Mesa, a quien le damos la bienvenida a Unidos en Diálogo. Un placer tenerla. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias y sobre todo acá darles pues
el agradecimiento de darnos esta apertura, sobre todo para que cada uno de la teleaudiencia que hoy nos acompaña pueda escuchar un poco acerca de la importancia de la nutrición y cada uno de nuestros profesionales en el país. Bueno, en este sentido nos gustaría, antes de iniciar la temática, antes de iniciar a hablar de los temas que hemos planteado, nos gustaría saber algo. Sí. ¿Dónde nace Rosy? ¿Qué jugaba cuando era pequeña? Muñecas, jugaba con sus hermanitos, sus hermanitas. ¿Dónde estudió hasta llegar a culminar con lo que hoy tiene su maestría? Y, por supuesto, su licenciatura base, que es nutrición. Bueno, interesante pregunta. Muy pocas personas pues comienzan con esto, pero agradezco. Rosy Mesa nace en Aldea de Támara, Francisco Morazán, de la familia Mesa Hernández. Mis juegos favoritos pues no eran ni la muñeca ni nada, me gustaban mucho los juegos que tenían que ver más con la bicicleta. Era muy aficionada a la bicicleta y a hacer maniobra en bicicleta con mis vecinos y lo demás, era muy varonera. Y asimismo, pues sí, mis hermanos, de hecho las personas que yo más amo en mi vida después de mi hija. Ellos, sí me crié con ellos, son gemelos y luego una hermana menor, somos 4 en la familia. Mis estudios comenzaron pues en Escuela Juan Lindo, allá en el pueblo. Mis padres luego vieron a bien poderme ayudar a estudiar en el Instituto Unión, que así se llama, que aquí en la colonia Torocagua. Y luego pues inicié estudiando la carrera de medicina. Lamentablemente luego mi papá tuvo algunos problemas económicos, parte de las fluctuaciones que hay en la economía nacional, y tomé la decisión de cambiarme de carrera. De hecho, quería luego pasarme a la carrera de economía porque entraba junto con muchas amigas y me gustaba mucho, me llamaba la atención. Pero al ver el cambio, noté que estaba la carrera de nutrición. Comencé a investigar ese mismo día y me llamó mucho la atención. Ya no hablábamos solamente del tratamiento del paciente por medio de fármacos, hablábamos de la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y luego el hecho de poder tratar también por medio de los alimentos, poder ayudarle a la población no solo con fármacos, sino con alimentos. Y que era una base complementaria de la medicina que nosotros conocíamos generalmente, ¿no? Entonces, comenzamos la carrera. Soy de la primera promoción egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Egresamos en el 2016, en noviembre, así que este año cumplimos ya 10 años de haber egresado y gracias a Dios, pues, cumpliendo con la profesión y la experiencia para poder ya hablar más a profundidad y con mayor conocimiento acerca de la nutrición y sobre todo la realidad de nuestro país actualmente. Tengo la especialidad en servicios de alimentación, graduada de la Universidad de San Carlos en Guatemala, entre algunos diplomados y otros estudios, y con la oportunidad de estudiar en Unitec Sistemas de Gestión de la Calidad Integrados, que también nos ayuda a ver desde otra perspectiva los servicios de alimentación institucional. Usted mencionó que andaba en bicicleta, le gustaba pasar los charcos, me imagino, cuando llovía, sí, ¿o no? Pasaba de todo. Aprendí, de hecho, con mis compañeros, me subía en el timón y empezamos a hacer maniobras. Era tremenda, sí. Mis papás tuvieron que controlar una muchacha tremenda. Pero no se fracturó nunca. Nunca. Huesos sanos, y esperemos así sigan. Jamás he tenido una fractura, así que sí, porque en bicicleta y hacer esas maromas, yo leo porque me encantaba a mí cuando andaba en bicicleta, pasar por los charcos y esa patinadita. Pero bueno, es importante lo que usted mencionó en su formación en relación a lo que la mayoría del pueblo hondureño tenemos. Y digo tenemos porque yo a diario recibo consultas de ese tipo de problemas, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con problemas de metabolismo relacionados y por supuesto una gran cantidad de pacientes que se ven en los hospitales desnutridos, principalmente niños. ¿Cómo podemos nosotros orientar para que el país tenga mejor salud? Porque usted dijo algo muy importante y es lo que yo hago incluso a diario en mi programa. La gente me pregunta qué medicamentos, no le digo yo,
primero le empiezo a decir qué es lo que tiene que hacer, de sus alimentos, de sus ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder incidir en la población en relación a ese cambio que se requiere para disminuir los casos de hipertensión, de diabetes, problemas renales, problemas hepáticos, etcétera, etcétera? Primero, cambiar un poco la estructura en educación que nosotros tenemos. Generalmente conocemos el hecho de poder a veces, lo normal, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, que nosotros le ponemos a nuestros niños en las meriendas. Generalmente lo llenamos con jugos, con churros, con galletas y cosas así. Cuando nosotros empezamos a cambiar los patrones de alimentación desde nuestros hijos, comenzamos a cambiar sus estilos de vida que van a durar para toda la vida. El patrón de alimentación del hondureño de por sí es bastante cargado en carbohidratos y nos gusta mucho el comer comida cargada en grasas también. Entonces creo que primero la educación nutricional en todos los niveles para poder transformar de mentalidad. Cuando hablamos, imagínense tan importante que es la nutrición desde cada uno de los ciclos de vida que nosotros vamos pasando. Desde la madre cuando está embarazada, que es importante saber que vaya en un normopeso, no solo ella, también su bebé, que vaya creciendo bajo los percentiles o el peso adecuado durante todo el embarazo en cada una de sus semanas de gestación. Desde ahí comienza la importancia de la nutrición, que no nazca bajo de peso o que no nazca macrosómico, porque este paciente, este bebé el día de mañana puede desarrollar otras patologías. Cuando vemos a nuestros niños en las escuelas en esa edad en que es complicado que la madre le pueda inculcar o enseñar a comer más vegetales, cuando el niño llega a la adolescencia y empiezan los cambios hormonales en el que reconocemos que esos cambios hormonales también vienen junto con esos factores de alimentación que nos pueden hacer. Nuestra población, por ejemplo, tiene altos índices en el que las señoritas desarrollan síndrome de ovario poliquístico. Nuestros porcentajes son altos. Altísimos. ¿Y cómo nosotros podemos remediar todo esto? Enseñándole a comer para evitar esa resistencia a la insulina que vuelve en un ciclo entre subes de peso, resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos y que se vuelve algo que ha costado mucho disminuir estadísticamente hablando. Hablando ya cuando nosotros llegamos a la vida adulta, la típica comentario o meme de llegaste a los 30 y tu vida cambió por completo y ya te duele la rodilla y ya te duele la espalda y empezamos con esos comentarios, no, pero es una verdad. Cuando nosotros vamos avanzando en edad, vamos disminuyendo nuestras capacidades metabólicas, nuestro cuerpo va cambiando de formas diferentes y lo interesante de esto es que cuando cambiamos de esa forma, también va cambiando nuestra capacidad metabólica. Qué tanta cantidad de músculo podemos formar y qué tanto porcentaje de grasa podemos formar. ¿Y qué ocurre también con las personas ya cuando llegan a los 60 años, ¿no? Empezamos a encontrar más pacientes con sarcopenia por una alimentación inadecuada, o sea, sarcopenia es aquella pérdida de masa muscular, personas que no tienen suficiente masa muscular y que cuando ya llegamos a los niveles hospitalarios, su recuperación es más disminuida que otros pacientes y su estancia hospitalaria puede alargarse. Entonces, considerando todo esto que acabo de hablar desde los niveles de los ciclos de vida, habemos personas que podemos trabajar en pro de estas mejoras, de poder dar esa calidad de vida y sobre todo de generar estilos de vida más saludables desde la alimentación adecuada. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿en base a qué cosas podemos hacer? Una, mejorar la educación, la comunicación y la información acerca de la nutrición a nivel nacional. Y dos, el poder incluir al nutricionista como parte multidisciplinario de los servicios de salud institucionales. No solamente podemos ver a un nutricionista, mire, tenemos un error en el que vemos a un nutricionista como algo estético. No, es que ese nutricionista nos va a ayudar a bajar de peso. El nutricionista para lo que, no, yo estoy bien, dicen a veces, yo estoy bien, entonces no necesito el nutricionista. O creemos que al pagar un nutricionista, que es lo que queda en este momento, pagar un nutricionista privado, y creemos que al pagarlo, pues, ay no, yo creo que mejor voy a seguir la dieta que me dijo mi comadre, porque me sale más barato seguirlo y tomarme tal té o hacer esto, porque ella me dijo que la diabetes es reversible con el té tal o me bebo esto como esto. Entonces, no lo vemos con el grado de importancia que requiere.
no es algo solamente estético. El llegar a comprender que la nutrición va más allá. De hecho, en actualidad existen protocolos como el protocolo ERAS que se puede profesionalizar e instituir dentro de los hospitales para reducir la estancia hospitalaria de nuestros pacientes. Es decir, el protocolo, por ejemplo, es el hecho de poder evaluar un paciente antes de una cirugía y sobre todo en las cirugías electivas, cuando ya sabemos, qué sé yo, una hernia, por ejemplo, y el paciente tiene opción de operarse o no, lo mandamos con el nutricionista evalúa. ¿Qué tanto porcentaje de grasas tienes? ¿Tienes una patología? Muy bien. ¿Estás descontrolado con el azúcar? No es adecuado que entres a un quirófano. Te vamos a suplementar, te vamos a indicar qué alimentos consumir, si hay que bajar de peso, indicamos cómo bajar de peso. ¿Qué ocurre? Cuando ese paciente ya está mejor, sus niveles están mejores en todos los aspectos o en la mayoría, se remite de nuevo, se da el visto bueno y luego cuando ese paciente se cambian muchas metodologías que antes se conocía, como el hecho de poner al paciente más de 8 horas en ayuno. Ahora se considera que es oportuno 2 horas antes dar, por ejemplo, líquidos claros para por lo menos disminuir la pérdida de masa muscular y tener como, incluso hasta en pacientes diabéticos, el poder tener nivelación y todo lo demás. Posterior a la cirugía, darle seguimiento al paciente y se ha visto en otros países que su estancia hospitalaria post cirugía disminuye del 30 al 50%. Esto ayuda no solamente, obviamente, que el paciente salga mejor después de eso, evitar infecciones, evitar pérdidas de peso excesivos que sugieren muchas cirugías y sobre todo, pues, como algo de importancia para nuestro sector de salud, el hecho de poder disminuir los costos postquirúrgico y sobre todo durante la estancia hospitalaria. Entonces creo yo que nosotros como nutricionistas podemos abordar muchísimas cosas en apoyo, claro, como un equipo multidisciplinario y me parece oportuno que se nos brinden las oportunidades que necesitamos, como lo he dicho antes, no solo de brindar la atención desde el nivel privado, sino dar la oportunidad a nuestra población de que lo tenga desde el sector público, para que todos tengamos la oportunidad de tener a nuestro nutricionista y que nos pueda ayudar a mejorar nuestra salud desde todos los niveles. Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre la parte de un nutricionista en el área de atención pública en los hospitales, por múltiples razones de las cuales usted ha dicho y otras que no ha mencionado que son muy importantes. Pero antes de pasar a eso, me gustaría más bien analizar, vea usted, frecuentemente la población en general, la que no tiene capacidad económica para comprar muchos alimentos y tiene problemas nutricionales también, lo que se alcanza a tener en el hogar por problemas económicos. Pero hay otro segmento poblacional también que tiene capacidad de comprar alimentos, pero la característica de esos alimentos son los que por costumbre tienen de lo que usted mencionó desde la niñez. Entonces, en virtud de eso, ¿cómo le podemos decir, por ejemplo, a alguien que económicamente anda mal, hay chance de mejorarle su nutrición aún con los alimentos que pueda contar? Y no digamos a otras personas que tienen la posibilidad de hacer sus compras en el mayoreo, ahí en el estadio, en mayoreo allá en Villanueva o en la ¿cómo se llama? En el Zonal Belén, en los diferentes mercados, en la Sinaí, que hay otra venta de alimentos. Entonces va gente a todos lados. ¿Cómo podemos orientarle a estas personas para poder cambiar esas costumbres de comer, por ejemplo, los frijolitos refritos, el queso, la mantequilla, el quesillo, que es lo que nosotros consumimos prácticamente a diario? Desayuno, frijolitos; en la cena, frijolitos; en el almuerzo, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, raras veces pescado, o raras veces consumimos verduras. O sea, ¿cómo podemos orientar a la población en eso? No necesita ser multimillonario para que usted reacomode su alimentación y tenga mejor oportunidad de evitar
diabetes, o sea, las complicaciones de la diabetes, la hipertensión, cardiopatía, problemas hepáticos, que sabemos muy bien que los problemas hepáticos, la gente pide medicamentos para problemas hepáticos y realmente no existe ningún medicamento para reversar los daños hepáticos. Y problemas renales, ¿ya? A la gente que es renal se acostumbra a decirle, no coma esto, no coma. ¿Y entonces qué como? Y decía, porque es costumbre, el diabético, usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede. ¿Y entonces qué voy a comer? Entonces el diabético tiende a comer de escondidas y se descompensa. Ahora sabemos, los médicos que nos actualizamos, pues tenemos la oportunidad de decirle al paciente que comer y no dejar de comer. Pero, ¿qué nos puede orientar usted en este sentido con mayor experiencia y claridad sobre estas cosas? Y de hecho es súper interesante porque dentro de nuestras clases, por ejemplo, como nutricionistas, hay una clase que habla sobre la economía. Y obviamente sabemos muy bien que tenemos esas personas, desde el que no recibe o percibe suficiente cantidad de dinero para poder mantener una familia y otra cantidad. Pero le voy a mencionar algunas cositas que descubrimos hemos hecho toda esta experiencia, ¿no? Pero antes de que continúe, le voy a contar un chiste. Me dice una vez un paciente, doctor, en el hospital, ya estoy hasta aquí, solo ayote, desayuno ayote, almuerzo ayote y en la cena ayote. Entonces, aquí me van a hacer puro ayote, decía de los que ingresados en el hospital, un paciente diabético. Entonces, eso, vamos después a lo institucional, pero no quería que se me olvidara ese chiste del dichoso ayote. E interesante también, que son cosas que también se tienen que transformar. Bueno, cuando nosotros estábamos estudiando, y yo sé que esto se repite mucho entre los patrones en el occidente, nosotros conocemos que, por ejemplo, el Empira e Intibucá son los dos departamentos con mayor índice de desnutrición debido, obviamente, a la economía que también es baja por allá. Resulta que en una comunidad X, que no la voy a mencionar, estábamos haciendo un estudio, realizamos una frecuencia de consumo para saber qué era lo que más consumían las familias. ¿Sabe qué es lo interesante, doctor? Que nuestra población prefiere vender, por ejemplo, si tiene gallinitas, venden los huevos. Si tienen sus repollos, venden sus repollos. Si tienen papas, venden sus papas. ¿Y sabe por qué lo cambian en compra? Por tomarse una Coca-Cola o cualquier otro refresco gaseosas. O comprar, por ejemplo, sopas instantáneas o comidas parecidas. Cuando el valor nutricional lo tienen justamente en sus cultivos, a diferencia de todo aquello que se ha comercializado como delicioso, como bueno, como a veces hasta saludable. Entonces creo que vamos al mismo tema. A veces tenemos la oportunidad de comer cosas saludables de las que tenemos en nuestras comunidades y no las sabemos aprovechar, también por la mala información que tenemos. Muchas veces los comerciales, la publicidad engañosa nos lleva a eso. Pero respondiendo ya directamente a su pregunta, el patrón de un hondureño típico, y voy a hablar tanto del desayuno como un almuerzo hondureño, hablemos de un desayuno. Nosotros ponemos en nuestro plato frijoles fritos, plátano frito, el huevo estrellado, que obviamente también lleva aceite. Colocamos el queso. He visto en comunidades que fríen el queso, doctor, y además, si tienen la oportunidad, también fríen la tortilla para comerlo tostadito y rico. Eso, y el embutido, que nunca hace falta. Los que tienen oportunidad de comer esta variedad, ¿no? Y yo digo, Dios mío, solo con cambiar la preparación estamos haciendo la diferencia. Si ya no nos comemos esa cantidad de frijoles fritos y los colocamos ya recién cociditos y que saben bien y que saben deliciosos, si ya no nos comemos ese huevo, de hecho, estrellado lo podemos hacer, pero en agua. No es necesario colocarlo en aceite. Ya se mira igual y es igual de apetitoso, ya no tiene que llevar el baño de aceite, ¿no? El plátano también se puede hacer cocido y sabe rico, no cambia en nada, pero es lo que nos enseñaron nuestros papás a comer y es lo que nosotros tenemos que ir cambiando también en nuestra vida para nosotros enseñarles un nuevo estilo de vida a nuestros hijos, esperando que en su futuro haya una mejor calidad de vida, sobre todo en su adultez. Eso como una parte. Podemos comer exactamente lo mismo en una preparación diferente. Si bien nosotros a veces disminuimos lo que comemos, podemos incluso variar. Hoy no me comí el platanito porque no tengo el suficiente cantidad de dinero, pues me como los frijolitos
y en la cena me puedo comer el plátano sin tener que comer los frijolitos, y vamos haciendo una rotación diferente de los alimentos. Considero de que también en el almuerzo, un alimento típico del hondureño, agarrar el plato de espaguetis, le ponemos los frijoles, lo acompañamos además con arroz y todavía le colocamos diferentes tortillas encima. ¿Y qué cree que estamos comiendo ahí? Una inmensa cantidad de carbohidratos que lo único que va a hacer es aumentarse a un caso los que tienen resistencia a la insulina, llevarnos a una posible diabetes, y podemos cambiarlo desde ahí. ¿Se imagina? Ya me dieron ganas de comerme un poquito de espaguetis con una tortilla, como se acostumbra. Porque es exactamente eso, una costumbre. ¿Y qué ocurre para que el hondureño coma esto? Tiene mucha connotación psicológica. Si yo recuerdo que yo era feliz cuando mi mamá me servía eso, yo voy a amar ese platillo porque mi mamá me lo servía con amor. Entonces ahora las nuevas madres, aquellas que estamos en estas nuevas generaciones, debemos aprender un poco a diferenciar de cómo compartir con nuestros hijos una alimentación más balanceada, con algunos cambios en la preparación, y brindarlos con amor a nuestros hijos para que ese sentido psicológico venga con ese cambio también en cómo nosotros vamos a orientar a nuestros hijos ahora con una alimentación diferente. Bueno, otra de las características que se come mucho es, por ejemplo, la sardina enlatada con tortilla, y no sé cómo estará eso, aparte de los espaguetis con tortilla y esas cosas, la sardina con arroz, plátano y tortilla. Bueno, yo recuerdo a mi papá nos daba sardina, el arroz, las tortillas, y si no con pan molde. Y era como, era lo que comían los Viernes Santos, porque no se podía comer carne. Entonces es como uno de los recuerdos. Usted me lo trajo a mi mente y también ha sido como un recuerdo satisfactorio. Y mire esto, o sea, mi papá es diabético y mis recuerdos de lo que mi papá nos preparaban era arroz con leche, repleto de azúcar, osmil, repleto de azúcar. No, ya me dio ganas, digo usted. Mire, eso era lo difícil cuando estábamos en clases, que los profesores hablaban de comida y uno, ya tengo hambre, pero teníamos nada más que hablar en las clases de comida. Ya se me hizo el deseo de comer arroz con leche. No, doctor, bien por favor. Preparadito, incluso con leche condensada que lo preparan. Y azúcar, ya viene más bien a tentarlos. Seguramente también quienes nos escuchan en este momento los estoy tentando. No, hay que llevar una alimentación más saludable. Y yo sé que para muchas personas cuando te dicen tenés que quitar esto de tu alimentación, se vuelve como algo catastrófico, ¿no? Acabamos de mencionar todos estos alimentos. Imagina si usted me dice, a mí me gusta desayunar con frijoles y cena, y yo vengo y le digo, pero es que ya no puede comerlos. Definitivamente ya no puede comerlos porque le hace daño. ¿Cómo se siente usted en ese momento? Pues el problema es que, aunque usted me diga que no me los como, me los voy a comer porque ¿qué voy a comer? Eso es el problema que yo le estaba planteando, porque antes se acostumbraba con mucho más rigor en la consulta del médico. Le decía, mire, usted es diabético, no puede comer pan, y que le faltó el pan con café en las mañanas, ¿verdad? En el desayuno. En la tarde, y con en la comadre. En la tarde es la bolsa de pan con café. Mejor dicho, el pan con café. No, en la mañana es café con pan, pero en la tarde es el pan con café. Y eso. Y aparte también, entonces iba a consulta al médico y decía, no puede comer pan, no puede comer tortillas, no puede comer frijoles, no puede. Y entonces le decía, el paciente se iba frustrado y al final de cuentas el paciente se moría de la depresión por lo que le decía. Y no por la enfermedad. Y se ponía a comer abundante cosas prohibidas, se supone, por su médico en su momento. Eso era hace algunos años. Y el paciente se complicaba por consumir a escondidas todo eso. Vamos a hablar de ese tema y de otros temas más después de venir de la pausa, porque sí es importante para que la gente entienda que sabemos lo que comemos los hondureños. Ahora, cómo distribuir esos alimentos para que estemos saludables. Ya retornamos después de esta pausa. En Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de profundizar, analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Usted dirá, ¿qué podemos hablar de internacional? Bueno, nuestras baleadas, nuestra característica baleada, que le apetecen en diferentes partes del mundo.
y como hoy estamos hablando de nutrición, estamos hablando de alimentación, también vamos a hablar sobre las dichosas baleadas, que se imaginan ustedes. Bueno, a mí me gustan, se lo voy a ser sincero, de las más sencillas, con frijolitos bien hechitos, el huevito y con queso. No me gusta mucho la mantequilla con ellos con el huevo, pero en raras ocasiones yo le voy a comer una baleada con carne, con chorizo y con lo demás. O sea, la siento yo como que ya no es baleada en lo personal. Así que no sé cómo está la parte nutricional en todo esto en relación a lo que ha venido hablando usted. Interesante. Yo creo que usted quiere pelear con la parte de San Pedro Sula, ya, ¿verdad? Que le encanta mucho la tortilla de harina. Pues actualmente, bueno, no sé si usted escuchó que la FDA hizo la conversión de la pirámide nutricional, en la que ahora la base deben de ser las proteínas y disminuir los carbohidratos, sobre todo aquellos procesados. ¿De dónde viene la harina? Pues su mayoría de todo el proceso de la harina. Considero que no importa tanto qué es lo que come. Obviamente cuando está saludable, sobre todo, cuando no hay una patología base. Considero que la tortilla la tortilla de harina, así como nuestra tortilla aquí en Tegucigalpa, se puede consumir siempre y cuando sea de forma moderada. No es lo mismo que nos comamos una tortilla de harina a que nos comamos 3 tortillas de harina, 4 tortillas de harina, 5 tortillas de harina, o vayamos a algunos negocios en los que te sirven las tremendas tortillas de harina y que vienen cubiertas con un montón de cosas. En el caso, para poder transformar toda esta alimentación, y hablando también acerca de nuestros desayunos, a muchos de nuestros pacientes, tal vez alguno de mis pacientes está viendo hoy el programa, sabe que una de mis recomendaciones va a ser siempre basado en que en cada uno de nuestros tiempos tiene que ir algo de alimentación que vaya en los grupos de alimentos. Por ejemplo, la proteína puede ser huevito, algunos lácteos como la cuaja de la proteína que tienen mayor cantidad de proteína como base, no tanta grasa. El poder comer alguna carne, por ejemplo, al mediodía, si existe la oportunidad, y si no, pues escoger el arroz con frijolitos, que es una buena combinación también para considerar aporte proteico, aunque no es en gran cantidad. Incluir algún carbohidrato, pero los carbohidratos, por ejemplo, para el paciente diabético, que a veces es lo que te prohíben, como usted lo decía anteriormente, no puedes comer plátano, no puedes comer tortilla, no puedes comer, en lugar de hacer que el paciente tenga miedo de comer, es orientarlo en lo que sí puede comer y en qué cantidades. Muchas veces escucho a muchas personas decirle al paciente, no puedes comer plátano, no puedes. Y entonces no, sí puede comer plátano, pero tiene que comer 1/3 del plátano, y lo mejor es comerlo de forma cocida, porque al freírlo aumenta aún más el índice glicémico, que es lo que hace que hayan disparos de insulina y que vayamos con el problema de descompensación en el diabético. ¿Qué otra cosa recomiendo? Que en cada uno de los tiempos incluyamos un vegetal, mínimo un vegetal. Un vegetal, dirán en el desayuno, ¿cómo me voy a comer un vegetal en conjunto con mis frijolitos? Bueno, el huevo es una buena forma de incluirlos, como hacer huevo con tomate, o un omelette donde yo pueda colocar chile, cebolla, y entonces ya voy cambiando, porque estos alimentos, al tener celulosa, hacen que nuestros niveles de azúcar vayan de forma progresiva y no haciendo esos disparos. ¿Y cómo va a ser usted con un paciente que dice que le encantan los panqueques con frijoles, mantequilla, y aún hay veces con queso, y aún también con huevo estrellado? No con miel, por ejemplo. Al diabético le va a hacer daño el panqueque con miel, pero no le va a hacer daño con frijoles. Bueno, para que se ría, porque eso es frecuente. Hay mucha gente yo me he encontrado con mucha gente que me dice, doctor, ven que me encantan los frijoles los panqueques con frijoles y mantequilla y huevito. Pues comase un panqueque más pequeño, pues, no un panqueque grande. Ajá. Y de hecho ese es un problema. Ahora que mencionó la miel, el paciente dice, es que no como azúcar, pero lo cambié por rapadura de dulce. No como azúcar, pero lo cambié por la miel. El efecto va a ser exactamente el mismo. El diabético, ahí sí, yo soy consciente, no coma ningún tipo de azúcar si usted quiere tener un control. Eso es lo único que yo sí voy a prohibir, porque justamente ese exceso de azúcar es lo que te trajo al problema de salud que ahora tienes. Y luego, el modificar
que colocas en tu plato de comida. Ahí. Y con respecto a los vegetales, si no podemos o no nos gusta el huevo, con algunas combinaciones, una ensalada de tomate y pepino, que es uno de los alimentos más clásicos o vegetales más clásicos en nuestra gastronomía y más económicos también, que no va a hacer mayor diferencia en nuestro bolsillo. Bueno, y como la comida más frecuente nuestra son los frijoles, ¿qué componentes traen los frijoles? Porque una de las creencias que se le dijo, siempre les digo, pues no puede comer frijoles porque son puros carbohidratos. Desmistifiquemos a los frijoles porque es un alimento diario del hondureño. ¿Qué es lo que tienen los frijoles para que entendamos que no solo son puros carbohidratos? Dentro del grupo de los alimentos están los carbohidratos y de eso hay subdivisiones en los cuales están las legumbres. Las legumbres son aquellos alimentos que sí son carbohidratos, pero que tienen cierta cantidad de proteína. Y además, en específico, el frijol tiene fibra. Es decir, esa cascarita que nosotros sentimos cuando están cociditos o cuando los aplastamos y se mira cómo se desprende y al comerlo se siente delicioso. Justamente esa cascarita es la fibra y esa fibra nos ayuda a la motilidad intestinal. Entonces, es beneficioso, igual como le digo, tiene esa cantidad de proteína que en ocasiones lo podemos utilizar también cuando tenemos pocos alimentos en cantidad de proteína. Muchas casas no tienen carnes diarias o no pueden comerse un huevito. No significa que este se pueda reemplazar para sustituir estos alimentos, pero al no tenerlos, por lo menos tienen una cantidad de proteína que podría ayudarnos para no perder masa muscular y tratar también de tener una alimentación más adecuada, a diferencia de otros carbohidratos como comernos un pan. Bueno, la mayoría de hondureños comemos frijoles de desayuno, frijoles en el almuerzo y frijoles en la cena. Así es. La mayoría así comemos. Así es. O sea, en el desayuno fritos o paraditos, en el almuerzo con mucha frecuencia paraditos con frijolitos y en la cena fritos con lo que usted quiera. Pero casi los 3 tiempos los hondureños estamos acostumbrados a comer frijolitos. Es nuestra base. ¿Cómo podemos hacer entonces orientar a la población, ya sea en cantidades o preparaciones? Por ejemplo, si se van a hacer fritos, ¿qué sale mejor? ¿Hacerlos con la manteca de cerdo, que son más ricos? ¿O hacerlos con aceite vegetal? Siento que estoy justamente con una persona que le gusta comer bien típico y bien a los patrones hondureños y me está debatiendo bastante el tema. Bueno, actualmente he visto mucha también información acerca de la manteca de cerdo y no, esta manteca contiene demasiada grasa saturada que lo único que va a hacer es que nuestro colesterol aumente y obviamente con esto enfermedades cardíacas, o sea que a medida aumenta esto también nuestro abdomen va a aumentar y vamos a tener mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces grasa de cerdo no, manteca de cerdo no. Volvamos al tema de que es mejor. Entonces le hago la pregunta siguiente: ¿cómo nos vamos a comer un tamalito que si el tamal no lo preparan con manteca de cerdo no sabe a tamal? O una montuca, por ejemplo, si usted no la prepara con manteca de cerdo, la montuca no sabe rica, sale dura, y no se engañe que el pan, por ejemplo, se lo digo con conocimiento de causa, la semita, si no se prepara con manteca de cerdo, no sale como semita. Y otros panes llevan manteca de cerdo. Porque precisamente al inicio les hablé acerca de que tenemos que disminuir todos esos alimentos procesados, porque su preparación viene con integración de otros alimentos que nos hace daño. Entonces sí tenemos que disminuirlo. Definitivamente, aunque nos guste tanto comer semitas, imagínense cuánto cuesta ahorita una semita, tan carita, mejor compremos un huevito y vamos a comer proteína y un alimento completamente más balanceado que comernos esa semita. Entonces... Pero ¿cómo se va a comer un huevo con café a las 3 de la tarde? Bueno, con una tortillita y el huevo, o con una rebanada de cuajada. Bueno, está buena, porque definitivamente... Yo en lo personal yo no acostumbro a tomar café en la tarde, yo solo tomo café en la mañana y me gusta el café negro, no me gusta con ningún aditivo, pero cuando me ofrecen café en la tarde, que en raras ocasiones digo,
café solo no me gusta en la tarde, tiene que ser con pan. Y por supuesto, con un buen pan. Sí, y vamos nuevamente a que eso son nuestras costumbres, o sea, eso es tan típico en el hondureño y usted lo va a ver en todas las casas de nuestra comunidad. De hecho, tengo a mi familia allá en Támara, continúo viviendo por allá, y cuando llego por las tardes y visito a mis tías o mis primas, entonces, ¿querés un cafecito? Me dicen, y el cafecito ya viene acompañado con el pan. Y es muy difícil a veces decirle a la gente en el pueblo, no quiero o no. Entonces toca consumirlo porque, y a lo que voy con esto es que es netamente hondureño comer de esa manera, pero el hecho de que sea costumbre no significa que sea bueno. Y es ahí donde va dimensionada esa plática, ¿no? El poder ir mejorando esa costumbre. Una de esas recomendaciones, bueno, ¿a usted le gusta acompañar algo, el cafecito con algo? Agarra una tortillita que va a estar mejor, junto con la tortillita, con cuajadita o con huevo, y creo que va a estar bien. Así sí es rico. Bueno, pero vea usted el caso de la tortilla, porque la tortilla, si yo la como aquí en Tegucigalpa, tengo que poner 3 o 4 tortillas para que sean más o menos. Pero si me voy al sur, es una tortilla grande y algo gruesecita. Pero si me voy al occidente del país, es una tortilla chiquita, pero como 10 tortillas de las de aquí, de gruesa. Qué montón de variantes, ¿verdad? Por eso le digo, o sea, ¿se imagina usted? Y para esto hay que conocer la idiosincrasia de nuestro país. Por ejemplo, en la zona norte no se acostumbra a la tortilla de maíz, pero se acostumbra a la tortilla de harina y grandota. A propósito, aquí venden una tortilla de harina muy sabrosa, que ahí es donde voy a comprar yo, pero solo compro la tortilla porque me la voy a preparar en la valía de la casa en carnitas de Lato, ahí en las carnitas que están en el bulevar de Lato, en el anillo periférico. Venden unas tortillas calientitas de harina, grandecitas, con una suficiente. Y hay veces ni una me cae, pero son muy buenas, para que usted vea. También ahí venden cuajada, ahí veces compro cuajada. Ahí compré su cuajada, pero no la baleada. Sí, es que es cierto. Y por eso, obviamente, igual el comerciante va a vender lo que el pueblo pide, no exactamente lo que va balanceado y lo que va a mejorar tu salud. Doctor, deje de estarme mal informando a la gente. Vaya, vamos con la comida típica. Ahí también le venden chanfaina. ¿Sabe usted lo que es la chanfaina? No sé qué es la chanfaina. Chanfaina es corazón, riñones, vísceras, pulmón, vísceras, picaditas, pero bien picaditas y bien preparaditas. Con arroz. Las que aumentan el ácido. Con arroz y con tortilla, le aseguro que es para que usted vea. ¿Por qué le hago esta plática para yo? allá tengo mi némesis ahorita. ¿Por qué le hago esta plática? Porque son comidas típicas del hondureño. Vaya, usted ve en diferentes partes de la ciudad, en diferentes ciudades del país, puestos de venta de pastelitos de perro, fritos, con arroz y hay veces con un poquito de carnita, pero más arroz y harina y fritos, con ensalada, puestos de carne, puestos de baleada y yuca frita con chicharrón, que ahí por San Felipe, le voy a ser sincero, me dan ganas de comerme una yuca frita de la que venden ahí en la pasada del San Felipe. Pero como en la calle es mucho polvo, tampoco me la como, porque si no, no voy a... Pero se le antoja, definitivamente. Que se antoja la yuca frita, o tajaditas de plátano, o tajaditas de mínimo verde fritas, que es lo típico que venden en los diferentes barrios y colonias. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque también se puede comer uno de vez en cuando, no es que todos los días. No, claro. Es recomendable... Sí, bueno, basándonos en eso, incluso cuando nosotros hacemos un plan de alimentación para una persona, además de educarlo y presentarles un menú, también les damos un día libre, no para que coman todo lo que no se comieron durante la semana, ¿verdad? Sino para que puedan sentir como un descanso y puedan escoger algún alimento que tal vez tienen el antojo durante toda la semana o quieren comerlo y tener la oportunidad de no sentirse tan estresados por llevar un plan de alimentación. Sí, así que sí se puede comer de vez en cuando, pero si ese de vez en cuando es día de por medio, como que no, ¿verdad?
Y creo que esa es la parte, porque vivimos en un mundo tan acelerado donde no nos queda tiempo para nada, porque venimos del trabajo, venimos a hacer esto, tenemos que dejar el uniforme listo para el siguiente día o hacer esto y esto y esto. Y lo último que pensamos es en qué es lo que vamos a comer el siguiente día o qué vamos a preparar para el siguiente día. Compro allá o hago tal cosa o vuelvo al tema. Colocamos en las loncheras de nuestros niños aquellas cosas que también tienen mayor facilidad de preparación y vamos inculcando eso también. Y con esto, no digamos las comidas rápidas, doctor, que son cosas que nosotros decimos, ay, bueno, compramos una pizza, tiene tantas piezas, o usa para tanto, sí, mejor eso, o vamos y nos compramos algo y empezamos a sacar cuentas. Y de hecho, vámonos a otro hecho. ¿Y el arroz chino? ¿Y el chapsui? Pero vamos a eso también, doctor. Vemos estas comidas, vaya, vámonos al arroz chino. No sé qué cuesta una bandeja de arroz chino familiar, 300 lempiras, por ahí. Más o menos. ¿Y te ajusta para cuántas personas? ¿8? Por ahí. Ajá, bueno. ¿Y cuánto cuesta una ensalada? Una ensalada con carne, con una carnita, la ensalada bonita y todo. 160, 200 lempiras para una persona. Entonces vamos viendo de que nos dan más oportunidad aquellas comidas insalubres o que no son tan buenas para nuestra salud, que aquello que supuestamente es más saludable y que podría ayudarnos a mantener un estilo de vida más saludable, entre comillas, porque no significa que una ensalada te va a dar todas las proteínas, no. O sea, me baso a que una persona es muy complicado que pueda conseguir un alimento saludable con esa facilidad que comprar comida rápida que te va a llenar supuestamente, que te va a ajustar para más personas y que económicamente es más cómodo. Por ejemplo, con las hamburguesas, sin decir nombres, son más apetitosas las que son más jugosas de una de las comerciales que la otra que no trae salsas. Ajá. ¿Y esas salsas de qué son? De pura mayonesa, que después va a quedar en nuestras arterias y vamos a estar... Y entonces por eso vemos un montón de gente ahí con hipertensión arterial, con problemas del corazón. Entonces, hablando de este tema, y sí, nuestra vida es acelerada y todo, pero a pesar de tener una vida acelerada, debemos incluir la alimentación como algo también de disciplina. Hay quienes me han pedido planes en los que dicen, bueno, voy a cocinar todo el domingo y eso es lo que voy a comer durante toda esa semana. O sea, ellos se han puesto esa meta, ¿no? Ajá. Y luego la siguiente semana sigo con la otra línea del plan para comer diferente durante el mes y después la siguiente y después la siguiente. Entonces, hay quienes buscan una técnica para no llenarse de excusas y poder hacer esto. Y parte importante también es el hecho de que en esta vida acelerada, donde ahora somos más sedentarios, donde estamos más en una oficina, detrás de un escritorio y todo lo demás, también evitamos la actividad física. Y nos damos cuenta que también la falta de masa muscular o nuestro sobrepeso u obesidad se debe a que no nos movemos, a que no hay movimiento en nuestro día a día. Entonces tenemos que ir un poco más tranquilos, agarrar la vida con un poquito más de pausa, y aunque la vida nos quiera llevar como en ese mecanismo de llevarnos estresados y todo, que ya bien sabemos que también el estrés nos aumenta el cortisol y también hace que la grasa se vaya quedando más y nos hace subir de peso. Entonces tratar también de buscar métodos de relajación, algo recreativo con nuestros hijos. Aconsejaba una pareja el otro día y les decía, ambos estaban con problemas metabólicos, obesidad, ambos. ¿Y qué significaba eso? Que ellos la alimentación en el hogar. Exactamente. ¿Qué están haciendo ambos para estar igual? Entonces ambos tenían errores y significa que esos errores venían de la casa. Les preguntaba, ¿comen en casa? Sí, rara vez comemos afuera. Entonces, y les digo yo, y cuando salen con sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Vamos a comer comida rápida. A tal local, cambiamos y no sé qué. Y no se les ha ocurrido hacer un picnic y llevar algo saludable y compartir con ellos, que los niños anden en las bicicletas, que anden haciendo otras actividades, corriendo, jugando, ustedes jugando con ellos, o ir a un parque XXX, hacerles entender que un premio familiar no es ir a comer comidas rápidas. Un premio familiar es el convivio y hacer actividades diferentes que hagan que tu cuerpo esté en movimiento y comer algo saludable. Y me quedaron viendo y me dicen, tienes razón. Y de ahí les digo yo, porque en realidad dicen que la diabetes se hereda en 1% en nuestros genes.
y los patrones de alimentación son el 99% restante, o las costumbres que nosotros heredamos a nuestros hijos son el 99% restante. Entonces les digo yo, los patrones que ellos miran en ustedes, ellos lo van a normalizar y van a acostumbrar a seguir con eso toda su vida. Y eso es lo que heredamos a nuestros hijos. Y con la parte, por ejemplo, nosotros vivimos en un país tropical, donde todo el año hay frutas, y de diferentes frutas. Por ejemplo, yo a los pacientes les digo, miren, el cuerpo necesita, porque estamos en un país tropical, el clima cambia y necesita de esas frutas de esa temporada. Entonces consuma las frutas de esa temporada, más las frutas que hay, porque le lleva los nutrientes que su cuerpo necesita en relación al clima en el que estamos viviendo. Mucha gente no consume frutas porque no le gusta, pero es un país donde tenemos frutas tanto nacionales como importadas. Y también parte interesante, porque si usted va a otro país, hay frutas que nosotros aquí lo tenemos a precios accesibles, en cambio usted va a otro país y por esa misma fruta usted va a pagar el doble o el triple. Y aquellos familiares que tal vez están en el extranjero, cuando vienen a Honduras de nuevo, dicen, ay, ustedes no se imaginan cómo quería comer esto, porque ay, es carísimo, cuesta. Y aquí en Honduras, exactamente por ser tropical, tenemos generación de todo tipo de fruta y que nos cuesta consumirlos. Y de hecho, dentro de los hospitales, en los hospitales, eso también se debería de hacer, porque es parte también de una economía cíclica, el poder colocar algunos alimentos que sean basados Ahora eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué en el país? Bueno, yo tengo años de trabajar en los hospitales públicos. En ningún hospital me he encontrado realmente que haya una nutricionista. Y normalmente la gente incluso protesta y deja los alimentos que no se los comen porque no son apetitosos, porque a todos les ponen lo mismo, sea hipertenso, sea diabético. Uno pide dieta hiposódica, dieta para diabéticos, dieta para etcétera, para pacientes renales, pero a todos le ponen lo mismo. Significa que el mismo gobierno o los gobiernos han descuidado esa parte también en los hospitales porque no han entendido la parte técnica y profesional de un nutricionista. Para mí así es, porque no vemos como una parte integral, individualizamos todo el tratamiento del paciente como algo separado. Nos enseñaban que la medicina, el tratamiento de un paciente es el amén, o sea, la importancia del paciente es en el amén, amén. Alimentación, medicamentos, exámenes y notas. ¿Y qué es lo primero? Alimentación. Porque el paciente que no está bien alimentado no va a poder absorber los medicamentos que nosotros le coloquemos para su tratamiento. Entonces, considero que sí es importante tener los nutricionistas porque sabemos exactamente qué es lo que necesita cada uno de los pacientes según su patología. El paciente diabético va a necesitar no la eliminación de los alimentos, sino que se sepan colocar en las cantidades adecuadas para que su cuerpo pueda procesarlo de forma adecuada y disminuir toda aquella descompensación y poder tener a nuestro paciente mejor para que haya un alta y la satisfacción de que el paciente se va a ir mejor. Y eso provoca que esté varios días hospitalizado porque no se le ayuda. Exactamente. Usted ve en todos los hospitales lo que le llevan los familiares. Y usted ve en las mesitas de los hospitales las latitas de jugo o los botes de jugos. Y justamente al paciente acostumbran a llevarle uvas, manzanas y peras. Y le llevan justamente eso al paciente diabético. Cuando el paciente diabético, por ejemplo, debería de comerse, hablando en las porciones, ¿verdad? 3 uvitas como una merienda, porque si no su azúcar se puede elevar. Pero el paciente como mira que ahí están las uvas, como usted bien lo dice, pues comemos a escondidas y estamos promoviendo de que no haya una recuperación porque permitimos todo este tipo de cosas porque el familiar obviamente quiere ayudar de alguna forma, pero no es que sea de la forma adecuada. Porque no hay nadie quien le explique al familiar qué es lo que le puede llevar y en cantidades. O, por ejemplo, que le llevan bebidas hidratantes supuestamente, que el más conocido ya sabemos cuál es para no hablar de marcas,
pero lo único que es para un entrenador para una persona que está entrenando, deporte extremo y se cansó y entonces tiene la cantidad de azúcar excesiva para poder recuperar. No y la que está acostadita. No para el paciente que está acostado y que además, volvemos al paciente típico, el diabético, que lo único que va a hacer es picos de insulina y lo va a mantener más tiempo hospitalizado. O los pequeños jugos. Hasta el más mínimo jugo, la cantidad de azúcar no es adecuada para el paciente. Para cualquier paciente, de hecho. Porque esto lo único que va a hacer es excesos de azúcares, su recuperación no se va a hacer de forma efectiva. Y obviamente, como vuelvo y repito, cuando el servicio de alimentación que tiene cada hospital no te brinda una alimentación adecuada, lo que te trae el familiar va a ser más apetitoso que lo que te están dando. ¿Cómo podemos cambiar esa conducta a través del Estado de Honduras en relación al Colegio de Nutricionistas de Honduras? Porque estamos por finalizar el programa, para que usted nos explique y le exijamos a las autoridades del país incorporar la parte de la nutrición, que al final de cuentas, como médico se lo digo, tiene que ver mucho con la atención primaria en salud, que es la prevención de enfermedades y lo que es la educación en salud, en el hogar, en la comunidad, donde sea, que es la atención primaria en salud, y después fortalecer los niveles de atención, que es otra cosa. Así es. Nuestra población está en creciente, lamentablemente en salud pública estamos con porcentajes elevados de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, asimismo como aquellos pacientes con disminución de masa muscular, sarcopenia, que son aquellas enfermedades que mantienen al paciente más tiempo hospitalizado. Como Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras, soy parte de la Junta Directiva, solicito a aquellas personas que entienden, incluso aquellos que no entienden la importancia de la nutrición, el poder incluir a los nutricionistas en cada uno de nuestros hospitales y sobre todo en la atención primaria para nuestros pacientes. Nuestra población realmente requiere, tenemos una deuda histórica, no es algo de ahora, esto es histórico. Conocemos generaciones de nutricionistas que no han sido involucrados, y no solamente por el hecho de poderles darles una oportunidad de empleo, sino para poder mejorar la salud integral de nuestros pacientes y sobre todo el poder darle un tratamiento adecuado. Los servicios de alimentación institucionales, en este caso hospitalarios, deberían ser cubiertos y supervisados y garantizando una nutrición adecuada para cada uno de nuestros pacientes. Las salas de hospitalización, en las visitas médicas, debería estar incorporado un nutricionista para poder ver si su alimentación, los diferentes exámenes que se le realizan están dentro de los parámetros normales y así poder hacer las correcciones que requiere para que el paciente pueda tener una recuperación, además de más pronta, efectiva, y que esto se pueda prolongar. No podemos ver la nutrición como algo mínimo, como algo, nuevamente como lo mencioné al principio, estético. Si bien nosotros podemos ayudar a una persona para que reduzca sus tallas, para que reduzca su peso, lo más importante es poder llevar tanto la prevención y, si no hubo prevención, el tratamiento seguro del paciente junto con todo el equipo multidisciplinario que trabaja en las diferentes unidades de atención médica, y el poder también, y esto nada más para mencionarlo, el poderle dar calidad de vida al paciente, pero sobre todo una muerte digna. Porque muchas veces vemos al paciente morir en los hospitales y eso no es una forma adecuada de morir. Y los vemos morir de formas que no deberían tampoco, que pudieron haber sido tratados. Y si en el caso de los cuidados paliativos, poderlos dar de forma adecuada en sus hogares también, que eso también incluye la nutrición. Me dice usted a mí que realmente en este momento están muriendo en cantidades exageradas pacientes en hospitales porque no hay ni insumos, ni medicamentos y ni suficiente personal técnico adecuado para poderlos atender. Los pacientes se están muriendo literalmente en los hospitales y en sus hogares porque los mandan del hospital y dicen lléveselo, pues de todas maneras aquí se va a morir y va a costar de que lo saque, que ese es el miedo que le hacen. Esa es la realidad nuestra. ¿Han tenido algún contacto ya con las autoridades del país para plantearles sus problemas de colegio y lo que quieren ustedes en relación al estatuto del
del nutricionista. De hecho, agradecemos a la designada presidencial, a la vicepresidenta también del Congreso Nacional. Ellos nos han abierto las puertas. Actualmente sentimos un apoyo por parte de ellas. Esperamos que este proceso continúe, puesto que es una ley en la cual queremos reglamentar, no solamente, como vuelvo y repito, el hecho de que seamos considerados como parte de un sistema de salud en el que tenemos que aprender a trabajar como un solo equipo, sino también el hecho de que tengamos la oportunidad de brindarle una atención adecuada al paciente y verlo desde una atención que no sea solamente de lo privado, sino de algo público. Le debemos a cada uno de nuestras personas, de nuestra población en general, el poder ofrecerles una atención de calidad, y esto realmente nosotros como nutricionistas no solo nos hemos quedado, doctor, con lo que hemos aprendido en el pregrado como nutricionistas. Habemos muchísimos nutricionistas, actualmente somos más de 1,100 egresados y ahora colegiados, que muchos han sacado especializaciones para poder brindar desde la atención en oncología, desde la atención para el paciente renal y muchas otras patologías. Ahora tenemos nutricionistas pediátricos que pueden atender también desde a nuestros pequeños y demás, hasta así como muchas maestrías que pueden ayudar desde la salud pública, epidemiología, en las áreas rurales, con las diferentes organizaciones. Entonces veamos a la nutrición como un todo y agradecemos a estas autoridades quienes nos han permitido poder presentar esta ley, el Estatuto del Nutricionista y la incorporación del nutricionista en el sector salud, y pedirles también que podamos seguir con todo este propósito, que la idea es poder orientar y sobre todo hacer nuestra labor como nutricionista para toda nuestra población en general. ¿Y le habrán incluido en esa ley un segmento o un acápite en relación a la educación a la población en general para poder cambiar parte? Sí, y de hecho también es parte de lo que se propone para la Secretaría de Educación, donde también nosotros queremos involucrar nuestros conocimientos para que nuestros niños, sobre todo, ya reciban y puedan entender desde pequeños qué es una alimentación saludable y generar cambios de conducta en ellos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Unidos en Diálogo. Ahora yo le voy a decir a usted lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos